nos avergoncemos de representar esa derecha moderna. Por demasiado tiempo los conservadores en la región hemos estado desamparados. Muchos de los líderes que dicen ser de derecha pero que no lo son, no han tenido la fortaleza de luchar por nuestras culturas. Y México, pueblo de Dios, iluminar para que llegue la luz a nuestro país. Dios nos bendiga, Dios bendiga a México. ¿Qué son las derechas y cómo se conforma su cultura política? ¿Se han fortalecido en el actual contexto político del país? ¿Cómo piensan y actúan las derechas hoy? Estás escuchando Democracias en Disputa, un podcast del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Hola estimadas y estimados escuchas, bienvenidos a nuestra segunda temporada, Las Derechas en México. Este día les traemos el capítulo El surgimiento de las derechas en México, disputa histórica. Yo soy Israel Jurado y me acompaña Yumil Sánchez. Hola Yumil, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Pues bien, mira aquí reestrenando temporada y bueno, pues con un tema muy importante. ¿Desde cuándo podemos hablar de las derechas? ¿Desde cuándo existen en la historia de México? Ese es un tema muy importante porque muchos pensaríamos que incluso hoy ya no están en el escenario político o son muy antiguas y ya quedarían obsoletas. Pero no, y no solo en México, también en el mundo se encuentran muy presentes y sobre todo en América Latina. Sí, particularmente hoy vemos una oleada muy importante de emergencias de estos grupos de derecha, de estos grupos conservadores, pero creo que es interesante preguntarnos hasta dónde podemos rastrearlos, es decir, cuándo podemos identificar que surgen en la historia, cuando se están dando las disputas por el proyecto político de México, ¿no lo crees? Sobre todo en el proyecto político, cabe señalar que no únicamente tienen que ver con los escenarios probables, ¿no? También tienen que ver con dinero, tienen que ver con empresas y tienen que ver con cómo quieren dirigir a la sociedad y hacia dónde, y las políticas que quieren implementar y sobre qué dinero, ¿no? Exactamente, y esto cómo lo han venido haciendo durante distintas etapas de la historia de nuestro país, ¿no? Bueno, pues para profundizar en este y otros temas relacionados con la historia de las derechas, el día de hoy contamos con una invitada de lujo, ni más ni menos que la doctora Tania Hernández Vicencio. Tania Hernández Vicencio es doctora en Ciencias Sociales, adscrita a la Dirección de Estudios Históricos del INAH y fue subdirectora del área de Historia Contemporánea. Hoy es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, de las Asociaciones Mexicana y Latinoamericana de Ciencias Políticas y del Grupo de Trabajo Claxo, Derechas Contemporáneas, Dictaduras y Democracias. También coordina el Seminario Permanente sobre las Derechas en México. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por la invitación. No, muchas gracias a usted. Bueno, pues quisiéramos iniciar pues preguntándole qué procesos se pueden reconocer como los principales antecedentes históricos de estos grupos que hoy conocemos o entendemos como las derechas en México, y en qué sentido pudiéramos reconocer algunos elementos de continuum histórico que tuvieran estas derechas a lo largo, bueno, pues de los periodos que se ha disputado el proyecto político de México. Uh-huh. Bueno, yo creo que es muy importante la manera en la que iniciamos esta conversación hablando de los procesos históricos, porque justamente nos parece a quienes estamos haciendo trabajo actualmente sobre el estudio de las derechas y de las izquierdas en México, porque han surgido varios colectivos en este sentido, que justamente el análisis historiográfico es el que da la profundidad para comprender los procesos coyunturales. Entonces, con una mirada de largo alcance, a mí me gustaría situar esta charla entendiendo por principio que la segunda mitad del siglo XIX es fundamental para comprender varios de los temas de la agenda de las izquierdas y de las derechas que perviven hasta la actualidad. Como sabemos, en la segunda mitad del siglo XIX, con el proceso de reforma liberal, se instrumentaron una serie de políticas de gobierno y una visión muy particular que tenía que ver justamente con los valores de la política liberal
que atentaron contra los privilegios de las corporaciones, ¿no? En términos, por ejemplo, con relación a la iglesia, con relación incluso a las comunidades originarias, pero sobre todo con relación a estos grandes poderes que habían atravesado todo el proceso de construcción del México independiente hasta llegar al siglo XIX. Entonces, en ese contexto, lo que tenemos, y quisiera resaltar nada más como ejemplos, porque pues, sobre el siglo XIX, segunda mitad, podríamos hablar mucho tiempo, pero digamos que dentro de la agenda que tiende a dividir o a expresar esta tensión social entre izquierdas y derechas, que es el germen, desde mi punto de vista, de esta gran lucha que atraviesa el 20 y que vemos actualmente, está todo el proceso de construcción, por ejemplo, del mercado interno, ¿no? Y como sabemos, una parte fundamental de la política del gobierno de Benito Juárez es la formación de un mercado nacional sólido, moderno, ¿no? Que pudiera, digamos, fortalecerse como parte de la nación moderna que se estaba pretendiendo crear. Entonces, en este proceso de formación del mercado interno, pues hay una serie de políticas que tienen que ver con el impulso de la iniciativa privada, y para ello se ataca a los grandes privilegios, por ejemplo, de la Iglesia, ¿no? Que deja de ser la gran prestamista para la sociedad mexicana, a la que se le confiscan una serie de propiedades, ¿no? Siempre en el ánimo de formar esta propiedad privada en oposición a la propiedad de la corporación eclesiástica. Entonces, el inicio y el impulso de la iniciativa privada también nos da como resultado otro proceso muy interesante, que es el inicio de la formación de la clase media, ¿no? La clase media rural y de la clase media urbana. Entonces, lo que tenemos ahí es un proceso muy interesante desde el punto de vista de la historia económica, en donde empiezan a forjarse los grandes capitales nacionales, los grandes grupos empresariales nacionales, pero por otro lado también se amplía la posibilidad de que los ciudadanos mexicanos puedan empezar a desarrollar su independencia desde el punto de vista económico. Entonces, la formación de la propiedad privada y el impulso a una clase media es uno de los detonantes importantes de este proceso de construcción de izquierdas y derechas. Por otro lado, desde el punto de vista de la historia política, como ustedes saben, todo el proceso de formación de una cultura ciudadana tiene su origen en esta segunda mitad del siglo XIX, más que su origen, su consolidación. Porque si nosotros nos vamos hacia los primeros años de vida independiente, vamos a encontrar ya un proceso muy interesante de formación de una cultura ciudadana a través de diversos mecanismos, y el principal, sobre todo, la educación pública, ¿no? Entonces, en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando se consolida este Estado, empieza a fundarse los pilares de este Estado fuerte, del Estado-nación independiente y además una nación moderna y soberana. Lo que tenemos también desde el punto de vista político es el inicio de la formación de lo que los liberales piensan como una cultura cívica y como ciudadanos independientes del control de la Iglesia. Entonces, ahí existe otro elemento interesante, que es el desarrollo de toda una serie de grupos, organizaciones, partidos que van a estar tejiendo justamente en términos de la disputa por el espacio público. O sea, ¿cuáles van a ser las nuevas coordenadas del espacio público? Empiezan a forjarse desde el Estado. Ustedes piensen nada más en todo el proceso que se da con la construcción del Estado laico, ¿no? Entonces, el tema de la laicidad es otro elemento adicional que se incorpora a esta visión de los liberales de tener una sociedad moderna, sólida económicamente, una clase media que empieza a forjarse y además una clase media y de ciudadanos independientes del control de las corporaciones, fundamentalmente de la Iglesia Católica, para lo cual, como ustedes saben, instrumentan una serie de reformas que tienen que ver con la formación del Estado laico. Entonces, esos tres elementos para mí son clave
para comprender cómo llegamos al siglo XX. Entonces, llegamos al siglo XX con la formación, insisto, de una sociedad que aspira a ser moderna, un Estado que aspira a ser independiente y sólido en su economía, y en el siglo XX lo que tenemos es un gran proceso social que detona nuevas tensiones. O sea, a estas tres tensiones que vienen del proyecto liberal, ¿sí?, que se confronta con ese proyecto conservador del siglo XIX, que era, digamos, centralista, que era además un proyecto que estaba de acuerdo con la monarquía y con el Estado católico. En el siglo XX, al inicio del siglo XX, el desarrollo de la primera revolución social, que fue la de 1910, y la promulgación de la Constitución de 1917, pues genera nuevas tensiones, porque como ustedes saben, es una constitución sumamente comprometida con la defensa de los grupos populares, los derechos sociales que se incorporan a los derechos civiles y políticos que ya estaban garantizados en la de 1857, y que entonces genera nuevas tensiones que tienen que ver con otras agendas del siglo XX. Como ya escuchamos, desde el siglo XIX se viene dando esta disputa por el proyecto de nación, donde la Iglesia Católica jugó un papel fundamental, sobre todo en esta cuestión de la separación de la Iglesia y el Estado. Bueno, pues también está la consolidación del México moderno a partir de esos procesos históricos que se llevaron a cabo, incluyendo la dictadura del Porfiriato y bueno, pues el proceso revolucionario. Ahora hay un cambio de valores, hay un cambio de perspectivas de los grupos que detentan el poder después de estos procesos. Sería importante saber qué significó esto para esos grupos y cómo se transformaron sus intereses ante las coyunturas. Genera tensiones básicamente con el fortalecimiento del principio de laicidad, que es un principio de laicidad de rasgos excluyentes, o sea, donde se pretende que la religión no esté necesariamente fuera del espacio público. Eso, imagínense ustedes, sería francamente imposible porque es parte de los procesos culturales y sociales, pero sí fuera de las decisiones políticas. Entonces, en 1917, con 5 artículos constitucionales, el tercero relativo a la educación, el quinto sobre las órdenes monásticas, el 24 sobre la libertad de credo, la fracción segunda del 27 respecto a la administración de los bienes de la Iglesia y el 130 sobre la personalidad jurídica de las iglesias, queda totalmente claro que el Estado tiene una supremacía sobre las religiones y fundamentalmente sobre la Iglesia Católica. En este sentido, queda, digamos, al margen de la educación, que será laica y gratuita. En el caso de las órdenes monásticas quedan proscritas, se garantiza la libertad de credo, mas no la libertad religiosa, y hay una serie de detalles en los que la Iglesia tendrá que someterse a los designios del Estado laico, y por otro lado se niega la personalidad jurídica a las iglesias y además los bienes de esta pasan a poder de la nación. Entonces, 5 artículos generan nuevas tensiones en la vía de esto que les hablaba sobre el siglo XIX, que era la fundación clara del principio de laicidad. Ahora, con relación a la iniciativa privada, pues sabemos muy bien que la Constitución del 17, ¿no? Digamos que promueve más la propiedad colectiva y por lo tanto va por encima de la propiedad privada. Entonces los derechos de propiedad son otro elemento de tensión que viene desde el siglo XIX, pero que con la consagración de los derechos sociales, es decir, los derechos al trabajo, a la educación, a la salud, etcétera, vuelven a generar tensiones, en particular con relación a lo relativo a la propiedad. Como ustedes saben, el ejido es una figura muy importante que se impulsa desde el Estado mexicano como parte, o más bien como parte, no, como la base esencial del desarrollo del campo, y entonces el ejido se ve confrontado con los derechos a la propiedad, pequeña y mediana propiedad agrícola en el campo, por ejemplo.
¿no? Y por otro lado, bueno, pues todo este desarrollo liberal de un ciudadano independiente, moderno, etcétera, si bien pudiera parecer una propuesta abstracta y poco realista, tiene el mérito de ir involucrando a los ciudadanos en la vida y en la agenda pública y política, pero con el desarrollo de la Revolución Mexicana y con la Constitución del 17, lo que tenemos, ustedes saben, es la formación de un Estado moderno que se asienta en la relación directa con los sectores sociales y no necesariamente con los individuos y con los ciudadanos. En ese sentido, al irse creando también un partido hegemónico, primero el PNR, luego el PRM y en el 46 el PRI, lo que se está formando es justamente una relación basada en este sistema corporativo, ¿no? Por sectores en donde los ciudadanos quedan al margen, digamos, de la vida política. Entonces, todas estas ideas y todos estos programas concretos de la política liberal de la segunda mitad del 19 pasan a ser, a principios del 20, parte de una agenda de derechas, porque tenemos a un Estado que se erige como una entidad de izquierda o progresista o de centro izquierda, ¿no? Entonces, cuando el propio Estado se erige en esta perspectiva, pues todo lo demás se articula de manera automática en las oposiciones a esta naturaleza fincada en la propiedad colectiva, la laicidad del Estado que recupera del 19, en los derechos sociales, en las causas populares, en los movimientos campesinos, obreros, etcétera, movimientos de masas más que de ciudadanos y de clases medias. Entonces ahí tenemos una reorganización un tanto automática de la geometría política a principios del 20, que deja a los procesos y los programas liberales del 19 ubicados de forma automática en la agenda de las derechas mexicanas. Aquí, bueno, de lo que quiero rescatar es esta disputa que se ha tenido entre cuando comienza a quitarle un Estado un poco más que tiende a lo social, los privilegios a quienes estaban en el poder, y entonces es cuando dicen, no, tenemos que abrirlo como a la demás población, ¿no? Como que la gente tenga derechos, como los accesos a la escuela y este tipo de situaciones, y que de alguna u otra forma se han ido adaptando a la actualidad. Entonces, yo lo vincularía a la pregunta entre, rescatando al empresariado de ese entonces, ¿no? ¿Cuál ha sido la relación histórica entre los grupos políticos y empresariales en la disputa del proyecto de nación? Bueno, este es un proceso desde el proceso de independencia, ¿no? Hablábamos hace un rato de cómo justamente la consolidación de un Estado-nación independiente de la corona española, pues tiene que fincarse en el desarrollo de una economía propia, si no, pues se sigue manteniendo esta relación de dependencia. Entonces, desde siempre los grupos empresariales pues han estado jugando un papel relevante desde el punto de vista de la formación del mercado nacional y también pues de los intereses que tienden a exigir en términos del acercamiento con la clase política. En el siglo XIX, por ejemplo, estas grandes familias de hacendados, ¿no? Herederos de los procesos de las riquezas de los grupos españoles. Piensen, por ejemplo, en los territorios del Bajío y occidente de México, ¿no? Que hoy son Jalisco, Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, pues que son asentamientos muy importantes de la corona española con relación a la explotación de plata, por ejemplo, ¿no? Entonces, o en el noreste, ¿no? Estos grupos regiomontanos que posteriormente se van consolidando, pues que también tienen y abrevan de estos privilegios del proceso, pues desde la creación de la Nueva España y después de los procesos independentistas. Lo que yo quiero destacar aquí es que en el siglo XX, para quienes
hemos estudiado, porque yo también he realizado estudios sobre el empresariado participando en política en México, lo que hemos observado es que pues básicamente los grupos empresariales, como suele suceder en otros espacios, siempre a la defensa de sus intereses suelen estar vinculados a estos grupos gobernantes. Cuando uno retoma el concepto de clase política de Mosca, ustedes como politólogos lo saben muy bien, uno está hablando de que en este concepto de clase política entran todas las élites, la élite empresarial, la de los partidos, la religiosa, las culturales, por eso es clase política. Entonces, esta clase política integrada por distintas élites, pues definitivamente siempre va a estar buscando la manera de reproducir sus intereses y en el caso de los empresarios, pues de aumentar sus ganancias. O sea, ese es un hecho, ¿no? Ahora, en el caso de México, volviendo a lo que pasa en el siglo XX, la primera mitad del siglo XX, sobre todo con el fortalecimiento del modelo de sustitución de importaciones, lo que se observa es que estos empresarios, estos grupos empresariales van siendo cada vez más relevantes, sobre todo los que son funcionales al modelo de sustitución de importaciones. Recuerden ustedes que este modelo se basa en el fortalecimiento de la industria nacional y la sustitución de las importaciones onerosas, suntuarias, que no tienen ningún sentido, ¿no?, para ese momento. Entonces, el fortalecimiento de la industria nacional lo que hace es consolidar a los grupos empresariales del centro del país. De ahí que se consolidan grupos, por ejemplo, como el Grupo Atlacomulco del Estado de México, ¿no?, o estos grupos en Coahuila, en Monterrey, etcétera, que tienden a ser los que se engarzan muy bien con el desarrollo de la economía nacional y con el modelo que está pensado para el desarrollo de la economía nacional. Cuando ese modelo cambia en los años 80 y empieza a ser crisis, ¿no?, y vienen toda una serie de devaluaciones, y entonces lo que se lanza como la panacea a nuestros problemas económicos es el modelo neoliberal, la argumentación es que debemos dejar de estar centrados en el desarrollo de la industria nacional y debemos abrirnos a las exportaciones y al comercio internacional. En esa medida, estos grandes grupos que siempre estuvieron pegados a la élite priista, porque así fue, si no, no hubiesen podido empatar con el modelo, ¿sí?, empiezan a tener esta gran crisis en el sentido de que son ahora los pequeños y medianos empresarios asentados en las periferias, ¿sí?, o sea, en el norte, en el occidente de México, en el sureste, pero sobre todo los que se dedican, por ejemplo, a los temas de la agroexportación, o al desarrollo de la industria maquiladora en el norte, son los que empiezan a cuestionar este modelo corporativo del que también eran parte los grupos empresariales. O sea, el corporativismo no solamente era político, sino también era dentro de las organizaciones empresariales. Había un vínculo muy estrecho entre el Consejo Coordinador Empresarial, la Coparmex, la Canaco, la Concanaco, la Conacintra, con la élite priista que tomaba las decisiones en el gobierno. Entonces, el corporativismo también permeaba estas organizaciones empresariales, de tal suerte que cuando cambia el modelo, pues esa relación empieza a tener problemas y el argumento o la narrativa que se lanza es que entonces la apertura implica también un cambio en las relaciones del Estado con los empresarios. De ahí que la Coparmex, buscando tener mayores espacios de negociación, empieza a participar varios de sus principales líderes en el Partido Acción Nacional, que es un partido que viene ganando terreno a lo largo de su historia y que está cuestionando desde el origen, desde que se funda en 1939, este corporativismo asfixiante que permea los sindicatos, ¿no?, el partido hegemónico, las organizaciones empresariales, etcétera, etcétera. Ahí es donde el PAN empieza a cobrar fuerza en los años 80, con la llegada de numerosos empresarios, pequeños y medianos empresarios y algunos grandes empresarios, y además un punto interesante, por los vínculos originales del fundador Manuel Gómez Morín con el Grupo Monterrey, pues también hay un gran apoyo del Grupo Monterrey que tras bambalinas tiende a apoyar al PAN.
Pudimos apreciar en brevísimas palabras la introducción del modelo neoliberal en México, el cual marcó una nueva era en la participación política que tenían los grupos empresariales hasta ahora. O sea que desde antes ya estaban ahí metidos. La clase política del país estrechó sus relaciones con el poder económico y vimos cómo surgía una oposición partidista alineada con los intereses de este, aunque esta historia no parece tan lejana en el tiempo. El panorama de las derechas se ha modificado radicalmente desde entonces. ¿Qué ha cambiado? ¿De qué manera se han organizado estos grupos? ¿Qué aspectos de la vida pública se disputan hoy en día? Es importante la manera en la que esta oposición partidista se va consolidando a partir de las demandas de los grupos empresariales y de demandas muy sentidas a lo largo del siglo XX, como fue este proceso de mayor formación de una cultura ciudadana, ¿sí? Cosa que detona, o lo vemos a nivel nacional, cuando, por ejemplo, el sismo del 85 nos hace ver que la sociedad civil es la que se cargó del proceso de reconstrucción y de la atención a las víctimas y presiona al Estado mexicano a tener que entrarle a la atención de de esa tragedia, ¿no? Entonces, digamos que son procesos paralelos que se van dando, pero que no podemos entenderlos como coyunturales. Son procesos de largo alcance en los cuales las tensiones viejas y nuevas entre izquierdas y derechas pues tienden a expresarse. Doctora, de lo que ha comentado, podríamos pensar entonces que hay una derecha empresarial priista que va a entrar en disputa con una nueva derecha empresarial que se va a acercar al PAN como su instrumento para ir disputando estos espacios de toma de decisión, ¿cierto? En ese sentido, bueno, pues efectivamente también, como lo ha mencionado, son cuestiones procesuales, ¿no? No se dan de manera fortuita, sino que vienen dando cuenta de una larga disputa inclusive, ¿no? En ese sentido quisiera preguntarle, y pues ya para ir finalizando, ¿cómo considera usted, doctora, que se han reagrupado en el contexto actual las diferentes fuerzas de derecha y qué disputa nuevamente las trae al escenario público a expresarse y a organizarse públicamente? Uh-huh. Bueno, yo creo que si uno no empieza por decir que las elecciones del 18 marcaron un parteaguas en términos de la reorganización o la reconfiguración de izquierdas y derechas en México, estaríamos fuera de foco, ¿no? O sea, si bien yo he hablado de un proceso de largo alcance, también es cierto que hay momentos y coyunturas muy específicas que detonan nuevos procesos. Entonces, como bien dices, a estas derechas empresariales que se pueden dividir entre las que históricamente se han vinculado al priismo y las derechas de los 80 en términos empresariales que emergieron y se consolidaron con el Partido Acción Nacional, pues definitivamente se rearticulan o se reagrupan viejos procesos de derecha con la llegada de Andrés Manuel López Obrador, que es, bueno, pues el líder emblemático, digamos, de una izquierda social, además, ¿no? Que también eso hay que decirlo. Entonces, lo que yo observo actualmente es que ha habido un proceso muy interesante por el cual las derechas han replanteado sus estrategias de activismo político, y lo vinculo con alguna pregunta que por ahí hacían ustedes sobre la cultura política de las derechas. O sea, esta cultura, para vincularlo con lo que decía yo hace un rato, como el siglo XX quedó marcado por este estado, digamos, más cargado hacia el centro-izquierda, ¿no? Con estos derechos sociales, las calles eran de las izquierdas, de los movimientos sociales que presentaban sus demandas, ¿no?
ante este Estado benefactor, entre comillas, porque también se ha discutido mucho si realmente fue un Estado benefactor o más bien un Estado clientelar y corporativo. Entonces, en este sentido, digamos que la legitimidad de la disputa en el espacio público y la legitimidad de la expresión en el espacio público era básicamente, desde mi punto de vista, de las izquierdas, de los movimientos campesinos, obreros, ¿no? De los estudiantes en el 68, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, las derechas no es que se hubieran terminado o hubieran pasado a otro punto de la vida o de la agenda pública, sino que, digamos que sus expresiones se centraban mucho en los aspectos cupulares sobre todo, ¿no? O sea, los empresarios negociaban con las cúpulas del gobierno, la iglesia negociaba con el gobierno, digamos que los grupos, por ejemplo, el Partido Acción Nacional, que tenía una cultura más liberal conservadora, que se apegaba mucho hacia la participación en los procesos electorales, aunque esto había tenido un debate interno muy interesante, terminó por ser interlocutor del gobierno. O sea, las derechas se habían ido adaptando, acomodando a los gobiernos para, de alguna manera, pues sobrevivir en el espacio público. Sin embargo, lo que pasa a raíz del triunfo de López Obrador pareciera que es un reacomodo en donde ahora también las derechas toman con toda libertad las calles y se expresan de nuevo, ¿no? Y plantean sus viejas demandas y nuevas demandas. Entonces, en esa medida, ¿qué es lo que yo observo? Tenemos de alguna manera todavía demandas que tienen que ver con la política electoral de corte liberal, ¿no? Y ahí, bueno, vámonos desde Va por México hasta de la defensa del INE y todo este proceso más reciente que estamos teniendo, ¿no? En donde los argumentos y las estrategias todavía retoman elementos de esas prácticas liberales que tienen que ver con el espacio político electoral. Por otro lado, se han reeditado viejas agendas que tienen que ver con la moral pública, ¿no? Y en ese sentido, de moral pública, básicamente con la agenda progresista sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, esa es una agenda que se retoma de viejas discusiones y narrativas de principios del siglo XX, pero que actualmente se vincula a redes internacionales de las que reciben apoyos económicos, asesorías organizacionales, discursivas, programáticas, etc. Esa es otra agenda. Por otra parte, hay otro grupo de derechas que abrevan de estos recursos que tienen que ver con lo estrictamente religioso en el terreno de lo simbólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos a Frena actuando con estos estandartes de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Que apelan al guadalupanismo de la sociedad mexicana y que incorporan, sí, esta agenda de los derechos sexuales y reproductivos, pero también una vieja tensión histórica con los grupos cristeros, sinarquistas, etcétera, del Bajío, centro y occidente del país. Bueno, sin duda, el triunfo del actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador, pues ha reactivado a los grupos de derecha, ¿no? Les ha puesto el reto de recuperar estrategias que ya habían utilizado en décadas anteriores, como es ocupar el espacio público, que particularmente a partir de la segunda mitad del siglo XX, pues se convirtió en un espacio donde las izquierdas disputaban pues y planteaban sus demandas, ¿no? Entonces, este nuevo contexto nos permite identificar la participación de empresarios, la participación de grupos antiderechos, ¿no? Y bueno, pues de una serie de actores políticos y grupos sociales que buscan disputar nuevamente este espacio. Ahora podemos preguntarnos qué significa todo esto, toda esta emergencia de grupos de las derechas, ¿no? ¿Realmente podemos asociar sus ideas
con las derechas o bien han tenido una apertura hacia otras demandas de los sectores populares. Y luego tenemos a las derechas, que son las que han tenido, digamos que las que han pagado los costos de la instrumentación del neoliberalismo en México, que apostaron por este modelo de apertura de mercado y que sobre la marcha se fueron dando cuenta que empezaron a ser afectados, por ejemplo, en sus ingresos, en su nivel de empleo, etcétera. Y ahí estoy hablando de una franja de clase media, ¿no? Sobre todo de las ciudades, en donde se expresa un descontento con los resultados de ese modelo neoliberal que fue aplicado justamente, como nos decía el discurso oficial, como una panacea a los problemas económicos. Y me parece que también se agrega pues toda una agenda internacional que no solo tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, sino también con una agenda en oposición al avance de las izquierdas en otros países, ¿no? Y ahí entran pues una cantidad de actores, desde los think tanks, que no son otra cosa más que la producción de ideas, de discursos, de ideología desde el punto de vista de las derechas, universidades, fundaciones, partidos políticos, pero también los grandes corporativos empresariales. Por eso la confrontación de López Obrador con las empresas españolas, porque este proceso de asentamiento de las empresas españolas que se consolida, no es que resulte en ese momento, pero que se consolida durante los gobiernos panistas, tiene que ver con la explotación de recursos estratégicos, ¿no? Entonces hay nuevas y viejas tensiones y hay la reedición de viejos y nuevos discursos, de tal suerte que el panorama actual es mucho más complejo de lo que uno pensaría. Y quizá con esto voy a cerrar, no solo por la complejidad de analizar a las derechas, sino de las propias izquierdas, porque al interior de la izquierda lo que también vemos son algunos sectores, incluyendo ahí pues la propia actitud del presidente en muchos temas, que lo que nos muestran es cómo el conservadurismo no solo es parte de la agenda de las derechas, sino también de un sector de izquierdas, lo que hace más complejo empezar a deslindar, ¿no? ¿Cuáles son los linderos concretos en donde se separan estos grupos? Hay quien dice, colegas expertas en los temas de la agenda libertaria de las mujeres, que justamente ese es el gran talón de Aquiles con relación al programa de López Obrador, ¿no? En términos de su poco apoyo, empatía e incluso comprensión de esa agenda, además de un sector de la población que lo apoyó en el proceso electoral, no solo de 18, sino desde elecciones anteriores. Entonces, es muy complejo el momento que estamos viendo, pero a la vez muy rico en términos de documentar cómo derechas e izquierdas no son compartimentos estancos, ni hay agendas que sean únicamente de uno o de otro bando, ni tampoco hay prácticas que sean de uno u otro bando. Pensemos, por ejemplo, en la religión como parte de la teología de la liberación, ¿no? O sea, eso es interesante. ¿Cómo evalúas los procesos religiosos como parte de la teología de la liberación, que es revolucionaria y de izquierdas? Con relación al conservadurismo, a mí me parece que ese es un tema que tenemos que abordar los investigadores, tanto de derechas como de izquierdas, porque es obvio por lo que hemos estado viviendo en este sexenio, pues que hay algunas temas o dimensiones de la agenda pública que están impregnadas, digamos, de posiciones conservadoras. Ahora, sí quiero hacer énfasis en una cosa. Una temática que sí tiende a marcar la diferencia entre derechas e izquierdas es el asunto de la igualdad, desigualdad, o sea, esta diada, en todas las dimensiones de la vida pública. O sea, ¿qué piensan las izquierdas o las derechas con relación a la igualdad en la economía, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo religioso, etcétera? Ese es un aspecto que sí marca a los dos bandos o a las dos partes del espectro político. En ese sentido, no estoy diciendo aquí que
la izquierda mexicana o que el gobierno actual, que es un gobierno que se dice de izquierdas, esté por una agenda, digamos, totalmente neoliberal o totalmente sesgada o cargada hacia las posturas de derechas. Lo que observamos actualmente es que hay un claro planteamiento de que los sectores más vulnerables socialmente e históricamente menos favorecidos tienen prioridad. En ese sentido, yo creo que no hay ninguna duda. Sin embargo, el énfasis que estoy tratando de poner aquí, o el matiz que estoy tratando de hacer, es que hay algunas otras partes de la agenda, como en el caso de esta que tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos, en donde sí se observan posturas de algunos sectores que tienen que ver más con una visión conservadora e incluso con aspectos y tintes religiosos. Entonces, en ese sentido es donde esta izquierda social ahora en el gobierno pues tiene que hacer una revalorización. Esto que estoy diciendo pues no es ningún secreto, hay una crítica incluso desde dentro de Morena, de algunos sectores también, que exigen un mayor compromiso con estas agendas. Sin embargo, otro elemento que también es importante destacar, como estos matices a los que me estoy refiriendo, es el aspecto que tiene que ver netamente con los aspectos religiosos. Recordemos cómo enfrentó el presidente de la República el asunto del COVID, ¿no? Y con este asunto de, pues yo tengo mi escapulario, o yo tengo aquí mi estampita y esto me cuida. O sea, estos son elementos no solo simbólicos, ¿no? Sino que hablan justamente de un perfil, de una trayectoria, de una cosmovisión que también está expresada a través de ciertos actores de esta izquierda, y en este caso, pues qué más importante que el presidente de la República. Por otro lado, el aspecto religioso también es un matiz interesante, porque sabemos que el López Obrador pues también fue apoyado por estos grupos evangélicos que estaban dentro del PES, ¿no? Dentro del partido del PES, ahora no recuerdo bien el nombre. Entonces, exactamente, el Partido Encuentro Social, después creo que Encuentro Solidario, una cosa así. Entonces, estos grupos evangélicos pues también han venido ganando presencia. No quiere decir que la hayan ganado con el López Obradorismo, ¿no? O sea, el protestantismo en México también tiene una larga historia, y sobre todo en los momentos de crisis en los años 80, tuvo un crecimiento muy importante, sobre todo en el sur-sureste del país, por las crisis económicas. Entonces la gente, pues al no tener respuesta de los gobiernos, del Estado, de los partidos, etcétera, pues también se voltea, ¿no?, hacia las religiones, en muchos casos como un espacio pues de refugio, de encontrar una esperanza dentro de estas propuestas religiosas. En ese momento los grupos protestantes, sobre todo evangélicos, pentecostales, etcétera, pues tuvieron un fuerte crecimiento, insisto, en el sur-sureste del país, y obviamente pues ahí se van vinculando a toda esta trayectoria también de López Obrador. Para finalizar, con relación al aspecto religioso, habría que ver las tensiones que se generaron entre la Iglesia Católica y estos grupos protestantes, justamente por la relación de López Obrador con estos últimos. Entonces, esto es otro ingrediente muy interesante que para los que estamos estudiando estos procesos, pues es tema de análisis y de discusión. De tal suerte que yo pues cerraría esta charla diciendo que no podemos pensar que los términos izquierdas y derechas sean uno solo e inamovibles, que tengan todos rasgos que pertenecen única y exclusivamente a cada una de estas partes del espectro político. Siempre hay que considerar que son conceptos relacionales, lo cual quiere decir que están en función del otro sus propios rasgos, ¿sí? O sea, se definen también en función de cómo se definan y caractericen las izquierdas, y sobre todo son procesos y fenómenos que hay que analizarlos en tiempo y espacios determinados. No son lo mismo las derechas de los años 20 que las derechas en los 50, que las derechas a finales del 20, que las derechas actualmente. Entonces, nada más para concluir, pues me parece que es un tema
apasionante y que hay que considerarlo tal cual. O sea, es una lucha geopolítica en términos de proyectos no solo nacionales, sino también transnacionales, ¿no? Y creo que en esa medida, pues, actividades o iniciativas como esta que ustedes plantean con el podcast, pues contribuyen no solo a la difusión, sino a la problematización de este tipo de investigaciones. Agradecemos mucho la participación de Tania. Y con esto hemos llegado al final de este espacio de culturas políticas y democracias en disputa. Recuerden que en cada emisión escucharemos las reflexiones de los expertos y las expertas que nos permitan comprender las coyunturas políticas actuales y los rumbos que está tomando la construcción de la democracia en nuestro país. Les recuerdo a nuestro amable auditorio, si quieren conocer más sobre este y otros temas, les invitamos a conocer la plataforma digital interactiva Culturas Políticas y Grupos de Derecha en México. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Este podcast es parte del proyecto de investigación sobre culturas políticas y democracia, realizado por el Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM con el generoso apoyo del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACYT. Conoce nuestro estudio completo en la plataforma digital interactiva Culturas Políticas de Grupos de Derecha en México, disponible en www.puets.unam.mx.